Muy buenas tardes, queridos amigos. Una cordial bienvenida de parte de Alicor para todas las personas que se encuentran en este momento en la sala auditorio de Santa Cruz Agropecuaria. En esta primer conferencia del ciclo de capacitaciones virtuales de Alicor. Yo voy a invitar en esta tarde, finalizando ya la tarde, a nuestro amigo, Diego Moreno. Él es el gerente comercial de Molienda. Diego está con nosotros, por favor. ¿Cómo está, Diego? Buenas tardes. Antes de cederle la palabra, voy a hacer unas pequeñas recomendaciones a todas las personas que se encuentran con nosotros para que todas las preguntas después de la exposición puedan hacerlas a través del chat. Querido Diego, ¿cómo estás? Por favor, las palabras de bienvenida para toda la gente que se encuentra en este momento con nosotros. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos que están con nosotros en esta tarde-noche, como tú decías. Creo que es importante y quisiera arrancar esta bienvenida a todas las personas que están acompañándonos en todos los lugares de Bolivia, así como personas de otros países que también nos pueden estar acompañando en este momento, con un rotundo gracias. Creo que el sector agropecuario, el productor, en un momento de dificultades que atraviesa el mundo, hoy en día lo que está haciendo es trabajando para alimentar a toda la población mundial. Así que quiero dejar mi agradecimiento a todos aquellos que día a día están en el campo esforzándose para trabajar y para traer alimentos a la población. Quiero agradecer también a todo el equipo que está con nosotros esta noche. Vamos a tener una charla de capacitación, como decía Pablo. Es la primera charla técnica del ciclo virtual. Y aquí hago un paréntesis en algo que es interesante, ¿no? Este momento nos trae oportunidades, ¿no? Nosotros veíamos dentro del equipo la necesidad de llegar y apoyar al agricultor con charlas de técnicas de mercado. Y en este momento de cuarentena, podemos decirlo, vemos que hemos encontrado herramientas nuevas que nos permiten llegar al productor de la misma manera y quizás un alcance mayor de la que hacíamos antes. Así que esta plataforma es un ambiente, un momento de oportunidades para nosotros. Y nosotros como Alicor hemos iniciado el año 2019 a raíz de la fusión de Fino y de Sao, dos compañías emblemáticas en el mercado de Bolivia. Hemos rediseñado el área de captación de materia prima, de compra de grano. Y nosotros en el sueño del año pasado hemos dicho, queremos transformarnos en el área de soluciones agrícolas. ¿Qué significa esto? Significa estar mucho más cerca del agricultor, significa poder proveerle asesoría técnica. Y hoy es un hito porque hoy estamos arrancando nuestro ciclo de charlas magistrales con especialistas de alto nivel que nos van a traer información útil para que el productor pueda ser más eficiente en el campo, ¿no? Nosotros acá el único rol que jugamos es cómo ayudamos a que todos crezcamos, que el productor pueda crecer junto con nosotros en este año y en los futuros que vengan. El área de soluciones agrícolas, como lo mencionaba, es un área que tiene por objetivo estar cerca del agricultor con varias soluciones. En enero tuvimos charlas magistrales sobre mercado y hoy nosotros vamos a dar charlas respecto a nutrición de suelo, ¿no? Nosotros tenemos un equipo ampliamente calificado que está para atender al productor y también proveemos insumos que van desde la siembra, desde la semilla de soya y de girasol, hasta pasando por fertilizaciones, herbicidas, hasta la cosecha. Entonces creo que eso es importante, que todo el público que nos sigue hoy tenga ese conocimiento de que Alicor está trabajando de la mano con el productor. Así, quiero agradecer al equipo de Compass Mineral que nos acompaña en esta tarde, por el privilegio de tenerlo a Silvano con nosotros. No lo voy a presentar, lo voy a dejar a Pablo que lo presente, pero Compass Mineral es una compañía de más de 170 años cuyo objetivo es llevar soluciones tecnológicas al productor, tanto de Brasil como de todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros
tenemos una parcería comercial con ellos, vendemos los productos que ellos distribuyen, pero hoy el foco es cómo mejoramos la productividad, ¿no? Entonces Silvano Abreu nos va a ayudar mucho en esa línea esta noche. Y quiero agradecer nuevamente a todos por el desafío de estar en medio de una cuarentena trabajando en pro de alimentar a todos los bolivianos y a todos los países en los cuales el producto agropecuario representa. Entonces, los aliento a que sigamos esta dura batalla y que podamos disfrutar esta tarde de una charla de un especialista experto, como decía yo, en nutrición de suelo, que nos va a dar esta noche para cada uno de nosotros y que pueda ser de beneficio para el agricultor de Bolivia y de los países que nos siguen. Muchas gracias, gracias Pablo. Los dejo con Silvano, con la presentación que tú vas a hacer y gracias a todos por estar presentes esta noche. Muchísimas gracias, Diego. En realidad, los agradecidos somos nosotros, porque las empresas como ustedes definitivamente apostando por aprovechar en esta cuarentena, aprovechar para que todos nosotros podamos capacitarnos y aprender de personas como el doctor Silvano Abreu, a quien les presento yo a continuación. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad EAR de Costa Rica, con maestría en biodinámica del suelo por la Universidad Federal de Santa María en Brasil y en ciencias del suelo por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Tiene un PhD en ciencias del suelo por la Oklahoma State University en Estados Unidos. El doctor Abreu es revisor científico de diferentes periódicos, incluyendo la revista brasilera de Ciencias del Suelo, Soil Science Society of American Journal y Agronomy Journal. Es miembro de la Sociedad Brasilera de Ciencias del Suelo desde 1998 y desde 2005 de la Soil Science Society of America y Crop Society of America también. Actúa como consultor en producción de granos en Brasil y otros países de Latinoamérica. Es asesor técnico de empresas enfocadas en nutrición de cultivos en diferentes países, conferencista técnico en suelo y nutrición de cultivos. Es profesor del programa posgrado de Sol Agro en Squall USP. Tiene amplia experiencia en fertilidad de suelo, nutrición de cultivos, dinámica de los nutrientes en el suelo y en la planta, manejo de suelo para altos rendimientos y fertilizantes como consultor técnico y conferencista. Ha influenciado a agricultores, investigadores y consultores técnicos en Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos. Doctor Silvano Abreu, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes, tratar de discutir un poco nutrición de cultivos enfocado en soya, enfocado en algunos problemas que he escuchado de Bolivia. Ojalá tenga la oportunidad de visitar el país en un día de estos, a la zona de Santa Cruz y ver los cultivos más de cerca. Y yo creo que es una zona con altísimo potencial productivo, como lo han probado, y un manejo adecuado de suelos nos dará esos altos rendimientos que tanto queremos, que tanto estamos esperando llegar. Fantástico, doctor, bienvenido. Los agricultores, encargados de campo, ingenieros, técnicos, todos los que estamos en la sala, estamos pendientes de su presentación, por favor. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Les voy a compartir mi pantalla. Avísame, por favor, cuando esté la pantalla ya con ustedes y ya empezamos. Creo que ya podemos empezar con... Perfecto, ya le estamos viendo su pantalla. Puede agrandar su diapositiva. Y está perfecto, doctor, lo escuchamos. Listo. Bueno, tengo el gusto enorme de haber sido invitado por Compass Minerals y por Alicorp para discutir un poco de la interacción de nutrientes y dinámica de esos nutrientes en el sistema suelo-planta, más que todo enfocado en la producción de soya, ¿no? Para empezar, me gustaría decir algo bastante básico para empezar la discusión, que la planta está conformada, y eso cualquier planta, la planta de soya o la planta de maíz o cualquier otra planta, está conformada de esos nutrientes, ¿no? 96%, 97% de una planta es carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿ok?
Solamente un 3-4% de la planta está compuesta de los nutrientes que nosotros conocemos como los nutrientes esenciales. Claro que el carbono, oxígeno y nitrógeno también lo son esenciales, sin embargo son nutrientes que la naturaleza nos regala de forma gratuita. No tenemos que preocuparnos con ellos, a menos que tengamos un sistema de riego que sí estamos poniendo ahí oxígeno e hidrógeno en forma de agua, pero el oxígeno, el hidrógeno, el aire, el carbono también muy abundante en el aire, el oxígeno y el agua, el hidrógeno abundante en el agua, conforman el 96-97% de una planta. ¿Ok? Sin embargo, todos esos nutrientes que estamos viendo aquí en esa lista, que compone el nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, magnesio, azufre, hierro, cloro, manganeso, boro, zinc, cobre, molibdeno, níquel, cobalto, son esenciales. ¿Qué quiere decir que son esenciales? Que son nutrientes que si ellos no están presentes en el sistema, en la planta o para la planta, están disponibles para la planta no logra llegar a su final de ciclo, no logra que es germinar, desarrollarse, reproducirse y morir. ¿Ok? Entonces, si hay la ausencia total de cualquiera de esos elementos, la planta no llega a reproducir. Fíjense que hay 17 elementos, de los cuales 3 la naturaleza nos regala y quedan 14 que tenemos que pensar en ellos. De esos 14, todos son fundamentales. No hay ni uno que sea más o menos importante que los demás. Todos son fundamentales, todos son esenciales. ¿Ok? Entonces, el hecho de que sea esencial quiere decir que tenemos que pensar en esos nutrientes. Tenemos que ponerle atención y decir, mira, yo tengo que poner ese nutriente para la planta. Hay algunas condiciones de cómo ponerlo, que son importantes entender, cuánto ponerlo, que también es muy importante, y cuándo poner ese nutriente, de qué forma pongo, cuál es la forma más soluble, más disponible para el cultivo, cuándo el cultivo lo necesita. Eso es conocimiento de fisiología de la planta, fisiología vegetal aplicada al cultivo específico, que nos va a decir exactamente cuándo lo ponemos, cómo lo ponemos. Y eso es un tema, claro, para una otra discusión, porque aquí tenemos media horita, es muy poco para entrar en cada uno de ellos y aprofundar, ¿no? Pero el mensaje es que, perdón, todos son fundamentales, todos son esenciales para los cultivos, ¿ok? Me gustaría compartir con ustedes esa diapositiva que nos muestra cuánto necesitamos. Aquí están los macroelementos, ahorita vengo a los microelementos, para una producción de soya, y ejemplo, una soya de 3.9 toneladas. ¿Ok? Entonces, esa planta de soya de 3.9 toneladas de producción, ella necesita de 300 kilos de nitrógeno. ¿Ok? Necesita de 56 kilos de fósforo, potasio, pero necesita también 21 kilos de azufre, calcio y 100 kilos de calcio necesita una soya para llegar a las 3.8 toneladas. 100 kilos de calcio, ¿ok? Magnesio igual como la mitad más o menos del calcio necesita esa planta de soya. Bueno, ¿qué quiero enfocar aquí? Que del nitrógeno que la planta toma del suelo, que ese nitrógeno básicamente viene de la fijación biológica en los sistemas que tenemos con activación biológica, con la inoculación, el 72% de ese nitrógeno va a salir de la finca, va a ser cosechado en el grano, que quiere decir el índice de cosecha. El índice de cosecha es cuánto de lo que la planta tomó del suelo está saliendo en la cosechadora, en la tractor mula, en el camión que va a sacar el grano de la finca. Entonces, el 72% de lo que la planta toma del suelo, en lo que es nitrógeno, está saliendo de la parcela del lote, ¿ok? En el caso del fósforo es más todavía, un 78%, casi el 80% del fósforo que la planta toma del suelo sale en los granos. Son translocados al grano y va a salir del lote, del suelo. Eso quiere decir que yo tengo que reponer por lo menos esos nutrientes. Es muy importante que yo los reponga, porque a la larga esos nutrientes tienden a mermar, a disminuir su disponibilidad y entonces perder la capacidad productiva de esos suelos. ¿Ok? El potasio en 42, otro elemento que está sobre el 50% es el azufre, o sea, el 57% del azufre que la planta toma del suelo también es exportado. Entonces, vean ustedes que todos los macronutrientes, igual que los micros que los vamos a ver ahorita,
tienen algo que va a salir del campo. Más o menos, aquí estuve indicando los que salen más del 50%, pero todos ellos salen una cantidad grande. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que preocuparme con todos los nutrientes, porque en el tiempo, con cosecha, después de cosecha, va disminuyendo la disponibilidad de esos nutrientes en el suelo y claro, mi potencial productivo también disminuye con la misma intensidad que disminuye la disponibilidad de esos nutrientes. ¿Ok? Entonces, uh, aquí están los microelementos, ¿no? La misma, una gráfica un poco distinta para que no sea muy aburrido, pero la misma, la misma dinámica. O sea, estamos hablando de que para cada tonelada de soya producida necesitamos 77 gramos de boro, 38 gramos de cobre, 400, casi 500 gramos de hierro, 130 gramos de manganeso, 71 gramos de molibdeno y 66 de zinc. Entonces, la planta necesita eso, ¿ok? Va a extraer del suelo eso por tonelada de grano. Si estamos hablando de una soya de 4 toneladas, eso por 4. Si estamos hablando de 5, eso por 5 y así por adelante. De eso se exportan también los microelementos, así como los macroelementos que los discutimos hace poquito, ¿ok? O sea, estamos hablando de que casi un 30%, 26% del boro es exportado, un 38% el cobre, el zinc 66, 2/3 del zinc que la planta toma del suelo es exportado del lote, sale de la finca. Hay que reponerlos. Si no reponemos un nutriente que necesito por tonelada 66 gramos y el 66, el 2/3 de esos 66 sale del lote, yo tengo necesariamente una pérdida de rendimiento porque estoy incapacitado de producir lo que la planta ofrece al sistema. ¿Okay? Entonces, impacta mucho en la capacidad productiva del lote. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener en cuenta que la planta necesita los 17 nutrientes esenciales, de los cuales 14 nos tenemos que preocupar, y que todos esos nutrientes, algo de ellos sale en la cosecha. ¿Ok? Mientras más cosecho, más nutrientes van a salir. Esos nutrientes tienen que volver al sistema para que yo mantenga, para que tenga en mis condiciones de ambiente, en el suelo, se mantenga la capacidad productiva y ojalá se incremente. Ojalá yo ponga más nutrientes de lo que la planta está tomando para que yo tenga un incremento, y ahorita vamos a hablar de eso, de ese nutriente en el suelo, y yo pueda incrementar también mi capacidad productiva. ¿Ok? Aquí me gustaría discutir un poco acerca de la importancia de otros nutrientes, que no solo el NPK, ¿no? Pero otros nutrientes. En ese caso es un ejemplo de frijol, un trabajo de, espera un momentito a ver si puedo disminuir ese, aquí está, quiero disminuir aquí el self-view aquí. Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo de producción de masa, de biomasa, de frijol. Frijol poroto, algunos países dicen poroto, otros frijol. Bueno, aquí tengo un sistema, el primer cuadro que ustedes ven a tu lado izquierdo, aquí empezando la diapositiva, se ve que un tratamiento completo, de nutrición completa para el frijol, produjo una relación masa aérea, raíz, la masa aérea es el shoot, está en azul, y la raíz es el root, está en rojo, que el 84% de la masa de esa planta era parte aérea. El 16% de esa mata de frijol está en raíces, ¿ok? Cuando el segundo tratamiento, el cuadrito del medio, la pizza del medio, que ustedes las ven, se sacó el potasio. Sacándose el potasio del complejo de nutrientes que se ofreció a esa planta, redujo la producción de raíces al 3%. O sea, yo tenía 16% de raíces de una planta, cuando saqué el potasio del sistema, me redujo ese potasio, ese volumen de raíz al 3%.
Eso implica mucho en lo que es la capacidad de la planta de absorber agua y absorber nutrientes, ¿ok? Cuando se sacó el magnesio, también otra reducción todavía más importante. Se redujo al 1% el volumen de raíces de esa planta de frijol, ¿ok? Entonces hay una reducción muy grande y muy importante del volumen de raíces de esas plantas porque se eliminaron o se disminuyeron la oferta de un determinado nutriente. ¿Qué quiere decir eso? Que el potasio y el magnesio son igualmente importantes para la planta. Ella toma más cantidad de potasio que magnesio, pero los dos son muy importantes, tienen igual importancia para esa mata. ¿Ok? Entonces hay una reducción significativa y claro, una reducción significativa del potencial productivo de esa mata. ¿Ok? Como hablábamos nosotros ahorita de la posibilidad o ojalá de la acción del incremento del contenido de nutrientes para las plantas, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir eso? ¿Qué es esa gráfica? Esa gráfica aquí me trae en el eje Y, acá, me trae la productividad relativa, ¿ok? ¿Cuál es la capacidad productiva por nutriente, por el nutriente, ¿no? Y en la gráfica, en el eje X, aquí tenemos los niveles de los nutrientes, muy bajo, bajo, mediano, alto y muy alto, que están las letras MB para muy bajo, B para bajo, M para mediano, A para alto y muy alto. ¿Ok? Bueno, cuando empezamos un sistema productivo que tenemos bajo contenido de ese nutriente, un nutriente cualquiera, ¿ok? Por ejemplo, el fósforo, mi capacidad productiva es pequeña. Yo adiciono el nutriente en el suelo, la respuesta de ese nutriente puede llegar a un 70%, puede llegar a un 90% si está abajo, ¿ok? Y puede llegar al 100% cuando llego a nivel crítico. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Incrementar ese nivel de nutriente, construir fertilidad, empezar a construir fertilidad en el suelo y decir, mira, yo estoy construyendo fertilidad e incrementando el nivel de nutriente al suelo y eso me está dando mejor respuesta de ese nutriente y está llegando a un niveles de productividades más altos. Entonces tengo que hacer una construcción hasta llegar a nivel crítico de cada uno de los nutrientes. Después está el mantenimiento, ¿ok? ¿Qué es mantenimiento? Cuando ya llegué a nivel crítico, cuando ya tengo los nutrientes en nivel crítico, y ¿qué es lo que tengo que hacer? Es una fertilización para simplemente mantener ese nivel alto de nutriente. O sea, yo solo voy a poner lo que está llevando a la cosecha, porque yo tengo ya bastante nutriente. No tengo que poner una dosis más alta del nutriente, tengo que poner nomás lo que está saliendo porque está en el equilibrio, que ya yo tengo la máxima respuesta del nutriente. Si yo sigo adicionando ese nutriente de forma excesiva, puedo llegar a un nivel muy alto y ya puedo tener incluso con niveles realmente exageradamente altos, puedo tener un efecto negativo del nutriente en el suelo. O sea, poniendo más me produce menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Mantener ese nutriente a un nivel alto, en nivel sobre nivel crítico, manteniendo ahí sin exagerar el contenido de ese nutriente en el suelo para que el sistema productivo esté produciendo a máximo potencial. ¿Ok? Entonces, aquí un ejemplo para ustedes, un ejemplo más práctico. Son dos suelos, un trabajo ya del 1998 hecho en Estados Unidos. Dos suelos, ¿ok? Un suelo con 192 kilos por hectárea de potasio disponible, que es un suelo que tiene 80 partes por millón de potasio en el análisis, y un suelo que tiene 139 partes por millón, que es un suelo que tiene 334, 334 kilos de potasio disponible en el sistema. ¿Ok? Bueno, ¿qué se hizo? Se hizo una fertilización con nitrógeno en esos dos sistemas, a ver cuál era la respuesta del nitrógeno a esos dos suelos distintos con diferentes niveles de potasio. ¿Ok? Bueno, cuando se aplicó entonces 90 kilos por hectárea de nitrógeno en maíz, eso es para maíz, hubo una diferencia de casi 300 kilos, casi 3.000 kilos de, perdón,
1 tonelada está en sacos por hectárea, que es una medida brasileira, un incremento de 38 sacos, el saco son 60 kilos, ¿ok? A los 90 kilos de nitrógeno aplicado. Cuando se aplicó 180 kilos de nitrógeno, hubo un incremento todavía más grande, llegaron a 2.5 toneladas de maíz a más, no por nada, porque el suelo tenía más potasio disponible, una mayor cantidad de potasio disponible, tiene una mejor respuesta al nitrógeno aplicado. No estamos hablando de más nitrógeno, es en la misma cantidad de nitrógeno, me está dando 2 toneladas más por hectárea de maíz, porque el suelo tiene más potasio disponible, ¿ok? Aplicándose 270 kilos de nitrógeno, son 3 toneladas. Estamos hablando de 3 toneladas a más de maíz de diferencia de rendimiento porque el suelo tenía más potasio. No hay ningún costo más alto de fertilización. La fertilización es la misma, son los mismos 270 kilos de nitrógeno por hectárea. Sin embargo, yo tengo 3 toneladas más de rendimiento de maíz porque el suelo tenía más potasio. Entonces, y eso sirve para todos los otros nutrientes, el potasio acá es un ejemplo, pero todos los nutrientes que estén a nivel crítico, cambia el potencial productivo del ambiente, cambia el potencial productivo del suelo. En esos niveles críticos estamos hablando de alto rendimiento de los cultivos. Entonces tenemos que llegar todos los nutrientes a nivel crítico para maximizar el potencial productivo que tiene el ambiente. Bueno, pero como estamos hablando de potasio, me gustaría compartir con ustedes un problema que yo he visto mucho en varios países en la siembra, más que todo de cultivos de granos, en donde se aplica dosis altas de potasio en banda, aplicado en la línea de siembra con el fertilizante siembra. ¿Ok? Entonces, acá vemos variaciones del desarrollo, eso es en maíz, del sistema radicular del maíz, de acuerdo a la dosis de potasio o de cloruro aplicado en banda, aplicándose 150 kilos, la primera matica ahí que ven ustedes, la mata de maíz, 150 kilos de potasio por hectárea en banda, ese es el volumen de raíz que tienen ustedes, y mientras vamos disminuyendo ese potasio aplicado en banda, va incrementando el volumen de raíz que la planta puede producir. ¿Por qué? Pero ustedes me dicen, pero Silvano, estamos aplicando el nutriente. ¿Por qué la planta disminuye el potencial o el volumen de raíz que produce? Bueno, disminuye porque el potasio es una sal. Es muy agresiva a este cultivo, al maíz o a otros cultivos también, porque la raíz cuando está creciendo, desarrollando, ella es delgada, ella es muy sensible a cualquier competencia que tenga con ella, y las sales, como saben ustedes, es muy higroscópica, tiene una capacidad muy grande de absorber agua. Entonces hay una competencia muy directa de la raíz con esa sal por el agua. Y claro, la raíz fina, delgadita, joven, tierna, no puede competir con la sal. Entonces la sal deshidrata, mata las raíces por deshidratación e impacta la capacidad de la planta de producir más raíces, de absorber más agua, de absorber nutrientes. El mismo efecto en la soya. La soya es todavía más afectada por aplicaciones de potasio en banda, porque ese efecto, aquí estamos, la curva es al revés, ¿no? Saliendo de 150 kilos por hectárea de K2O, bajando, mientras más bajamos la cantidad de potasio puesto en banda, mejor se desarrolla la mata y mejor se desarrolla su sistema radicular. ¿Ok? Y la pregunta entonces que ustedes me pueden estar haciendo aquí en el chat dice, pero ¿cómo hago yo? ¿O qué hago yo? Bueno, yo lo que hago es aplicar el potasio al boleo. Eso puede ser aplicado incluso antes de siembra. Si hay una época seca intensa antes de la siembra, antes que empiece a llover y entremos a sembrar, se puede aplicar bastante anticipado. Yo lo aplico 10 días, 15 días antes de siembra. No me va a afectar a menos que sean suelos muy arenosos. No hay ningún efecto. La lixiviación de potasio no es tan intensa en suelos de textura mediana para más arcilloso, y en regímenes hídricos entre 800, 1200, 1600 milímetros, no va a haber una falta de potasio para ese cultivo. Si el suelo tiene bajo
contenido de potasio. Algo de potasio podemos poner en banda, 20 kilos, 30 kilos de potasio por hectárea, pero suelos que tienen contenidos de potasio más altos, no hace falta poner potasio en banda. Todo el potasio lo pongo al boleo, aplicado en pre-siembra, o puede ser justo después de la siembra, y entro con la fertilización nomás, en el caso de la soya, fósforo, en el caso del maíz, fósforo, un poco de nitrógeno, tal vez los menores, ¿no? Que vamos a hablar, yo aplico bastante menores en banda también, los microelementos. Entonces, ese efecto del potasio es muy importante y tiene que ser considerado. Eso puede impactar mucho el rendimiento de los cultivos, ¿ok? Hacer una aplicación extra de potasio o no extra, pero sacar el potasio de la fertilización de siembra y aplicarlo al boleo es una decisión muy acertada de los agricultores para mejorar la eficiencia de ese nutriente y no tener un efecto negativo en el cultivo. ¿Ok? Y hablando también, siguiendo hablando de eso, ¿no? Quiero hablar del balance de cationes. Nosotros vimos que la planta de soya para producir 3.8 toneladas por hectárea necesita 102 kilos de calcio. Pero si yo aplico mucho potasio, que estamos aplicando bastante por lo general, mientras más potasio aplico, disminuye la disponibilidad de calcio, disminuye la disponibilidad de magnesio. ¿Ok? La misma cosa pasa cuando yo aplico mucho calcio o mucho magnesio. Esos tres nutrientes, señores, calcio, magnesio, potasio, son antagónicos. ¿Qué quiere decir que son antagónicos? Quiere decir que ellos compiten uno con el otro en la solución del suelo. Cuando yo aplico cualquiera de ellos, hay un efecto negativo en los demás. Entonces, tratar de buscar un equilibrio. ¿Cuánto tengo el suelo? ¿Cuánto de magnesio tiene mi suelo? ¿Cuánto de calcio? ¿Cuánto de potasio? ¿Cómo trato de mantener un cierto equilibrio en ese suelo para que yo tenga un máximo rendimiento? Porque la aplicación de uno definitivamente va a afectar la disponibilidad de los demás. Entonces, es muy importante ese equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio perfecto? O el objetivo sería nosotros decimos 10-3-1, 10 de calcio, 3 de magnesio, 1 de potasio en el suelo. O sea, yo quiero un suelo que tenga más o menos un 60% de saturación de calcio, un 15 a 20% de saturación de magnesio y un 3 a 5% de saturación de potasio, ¿ok? En la solución. Cambiando un poco de nutrientes, me gustaría hablar un poco del azufre, que es extremadamente importante también para los cultivos. Aquí es una gráfica, y yo pido perdón para mostrar tantas gráficas, pero son importantes también, de la marcha de absorción de nitrógeno y azufre en soya. Esa es una soya que produjo 6 toneladas, ¿ok? Fíjense ustedes que el eje Y muestra la soya, nos muestra la soya, la absorción en percentual de los dos nutrientes, ¿ok? No es la cantidad, pero la marcha de absorción. ¿Cuánto por ciento del total de nutrientes que la planta tomó está en cada uno de los días después de plantado, de sembrado? Fíjense ustedes que la marcha de absorción de nitrógeno y de azufre es exactamente la misma. Es muy igual una a la otra, ¿ok? La planta toma 10 veces más nitrógeno que azufre, ¿ok? Pero en lo que es el percentual de absorción de esa mata es igual. Entonces, tenemos matas que, en el caso de la soya, esa soya necesita nitrógeno, sí, pero también lo necesita azufre en la misma proporción, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene la mata de soya esa característica de absorber azufre de acuerdo a la absorción de nitrógeno? Y todos los otros cultivos así lo son también. Porque la mata necesita procesar el nitrógeno. ¿Quién hace el proceso de nitrógeno? El azufre es parte de las enzimas que hacen el proceso de nitrógeno y convierte el nitrógeno en algún aminoácido, en una proteína, en un azúcar por lo general. Ese azúcar se va a convertir después en una grasa, en una proteína, pues en otra molécula. Pero para procesar el nitrógeno, transformar ese nitrógeno, el ion nitrógeno, a un carbohidrato, la planta necesita del azufre. Entonces, el azufre está compuesto en las enzimas, y las enzimas son las que procesan el nitrógeno, el fósforo y otros nutrientes también. Es muy importante. Vean,
65% del nitrógeno y del azufre que la planta lo toma después de floración. Entonces es importante tener disponibilidad de nutrientes y esa disponibilidad también al final del ciclo del cultivo, que esté ahí disponible en el cultivo, ¿ok? Hablando un poco de microelementos que yo creo que son muy importantes, aquí está el zinc. El zinc también tiene un rol de activador enzimático, o sea, el zinc activa enzimas en la planta y esa enzima hace con que la máquina funcione mejor, con que esa planta tenga más potencial productivo. Aquí se ve el desarrollo de raíces de soya, plantas muy chiquitas en B1 y una diferencia muy grande de volumen de raíz. ¿Por qué? Porque el zinc está presente y el zinc activa enzimas que hacen que esa planta procese mejor y crezca mejor su sistema radicular. Muy importante el zinc para eso. Vean resultados prácticos de zinc. Trabajos aquí en maíz, en ese caso, pero zinc foliar aplicado en B5 en el maíz. ¿Ok? ¿Cuáles dosis? Desde el testigo que nos aplicó zinc, a medio, 1 kilo y 1,5 kilos de zinc por hectárea aplicado foliar en B5 como sulfato de zinc. Vean ustedes qué diferencias hay. O sea, en el primer año, que fue el 2001, que se hizo ese trabajo, 1 kilo de zinc por hectárea produjo 2,55 toneladas de maíz más por hectárea. Fue la dosis de mejor respuesta en el primer año. 1 kilo por hectárea de zinc, produciendo 2,55 toneladas por hectárea. Les dejo la pregunta, ¿vale la pena aplicar 1 kilo de zinc foliar y obtener 2,55 toneladas de grano por hectárea más? Yo creo que no hace falta contestar, ¿verdad? En el segundo año, la mejor respuesta fue la respuesta de 1,5 kilos por hectárea, que nos produjo 2,58 toneladas a más de grano. Y en el tercer año, 1 kilo produjo 1 tonelada, 0,99, 1 tonelada de grano más por hectárea. Muy interesante. Yo siempre uso mucho el zinc foliar en mis cultivos. Tiene mucha eficiencia. Me gusta bastante en soya y en maíz porque es un activador enzimático. La planta lo toma, la planta lo absorbe, la planta responde mucho mejor. Aquí mostrando un poquito el caso del boro, otro elemento sumamente importante, fundamental, de hecho, para los cultivos. En ese caso aquí estamos aquí en canola, soya y maíz, una diferencias muy grandes de volumen de raíces, pero el boro actúa en varias otras partes de la planta. El boro está en las paredes celulares, el boro está en el tubo polínico, o sea, la fecundación del embrión y la transformación de ese embrión en un grano, en una semilla, tiene mucho del boro. Yo aplico bastante boro. El boro, una mata de soya va a necesitar alrededor de 500 gramos de boro por hectárea, pero el boro tiene una eficiencia muy baja y yo aplico por lo general 2 kilos de boro por hectárea en suelos de bajo boro, tratando de subir el contenido de boro en el suelo, que es muy difícil, y tener una oferta bastante significativa de boro para las plantas. Entonces, muy importante el boro también, otro micronutriente, zinc, boro, muy importantes. ¿Ok? También está importante el manganeso, el cobre, siempre lo aplicamos, cobre está muy presente en lo que es la resistencia de los cultivos a las enfermedades. El manganeso, otro activador enzimático muy importante en la planta cuando es pues para el manejo del agua, para la quiebra de la molécula del agua, hidrólisis del agua se le dice, y otros microelementos. Aquí en ese caso quiero compartir con ustedes un trabajo que se hizo acá en Brasil mostrando la eficiencia del molibdeno, del cobalto y del níquel. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hizo? Hicieron varios tratamientos y aquí vamos a discutir un poquito esos tratamientos. Primero, un control, que es la franja azul que ustedes ven, la primera de arriba, con un rendimiento de 2.9, 2.88, 2.9 toneladas de soya por hectárea. Después se hizo una aplicación de 200 centímetros cúbicos de cobalto y molibdeno a la semilla, ¿ok? Esa aplicación trajo un incremento de 967 kilos por hectárea de soya. O sea, estamos hablando de una aplicación de 200 centímetros cúbicos por hectárea, me trajo casi 1 tonelada de soya por demás, ¿ok?
¿Qué se hizo también? Se hizo una división de esa aplicación, aplicando la mitad en la semilla y la mitad en B5, en foliar. ¿Ok? ¿Y qué pasó cuando se aplicó? Entonces aquí estamos viendo que hubo un incremento también. Después se hizo en la misma semilla, el tratamiento de semilla, aparte de cobalto y molibdeno, se incrementó níquel. Entonces 200 gramos de cobalto, molibdeno y níquel. Dosis muy bajas. Níquel aplicamos 6 gramos por hectárea, señores, de níquel. Pero eso hubo un incremento sobre el cobalto molibdeno de 355 kilos de soya por hectárea. O sea, el níquel muy, muy importante en la hidrólisis del nitrógeno, en la fijación biológica de nitrógeno, y eso no es un efecto directo del níquel como nutriente, pero un efecto indirecto porque el níquel incrementa la fijación biológica de nitrógeno. ¿Ok? Está en ese proceso de fijación biológica de nitrógeno, así como el molibdeno también, en el cobalto también lo están, y hay incrementos muy grandes de, pues de fijación de nitrógeno y por ende respuesta de la planta e incremento de rendimiento de esa planta. ¿Ok? Cuando se hizo el cobalto, molibdeno y níquel en 2 aplicaciones, una foliar, una en la semilla, mitad, 100 gramos, y la otra en foliar en B5, se incrementó otros 232 kilos por hectárea de soya. Un incremento bastante significativo de rendimiento porque yo estoy usando 200 centímetros cúbicos de cobalto, molibdeno y níquel en 2 aplicaciones. Bueno, en total, entre no hacer nada, no aplicar cobalto, molibdeno y níquel y aplicar los 3 nutrientes dividido en 2 aplicaciones, una en la semilla, mitad en la semilla y la otra mitad foliar, un incremento de 1.500, 1.5 toneladas de soya por hectárea por utilizar 200 centímetros cúbicos de esos nutrientes. La suma de ellos es 200 centímetros cúbicos. Un resultado increíble, ¿no? Un resultado muy interesante que nos muestra la importancia de todos los nutrientes, de los 17 nutrientes, aunque sean en cantidades muy pequeñas. Estamos hablando de níquel de 6 gramos por hectárea, que nos da respuestas muy interesantes, ¿no? Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes, que yo sé que muchos de ustedes trabajan en suelos de pHs neutros o incluso pHs ahí llevándose a alcalinos un poco, es el impacto del pH en la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Vamos, aquí está es una curva para todos los nutrientes, un trabajo bastante antiguo del profesor Malavolta acá de Brasil, pero fijemos en los microelementos metálicos, que son el hierro, cobre, manganeso y zinc. Esos nutrientes disminuyen directamente la disponibilidad de ellos mientras se incrementa el pH. Incrementando el pH del suelo, hay disminución de la disponibilidad de cobre, hierro, manganeso y zinc. Es muy importante. Tenemos que llegar los suelos a neutralidad. Quien trabajamos con suelos ácidos, no voy a discutir suelos ácidos aquí, porque podemos hacer en otra oportunidad si hay interés de ustedes, pero subiendo el pH, tenemos que estar muy atentos a los microelementos metálicos, especialmente cobre, manganeso y zinc. Muy importante tenerlos presentes en suelos que tienen pH sobre 6, porque disminuye directamente la disponibilidad de esos nutrientes. Entonces, para cerrar el capítulo de lo que quería discutir con ustedes acerca de nutrientes, equilibrio es más importante. ¿Okay? Es muy importante tener un equilibrio nutricional, pensar que todos son importantes, todos son fundamentales. Entonces, si hay algo que quiero que ustedes lleven hoy de esa discusión es esto. Nutrir bien no significa fertilizar más. Nutrir bien significa tener equilibrio nutricional. Es muy importante mantener ese equilibrio en el suelo. Me gustaría hablar un poquito, muy rápidamente, de compactación de suelos. Estamos muy convencidos de que suelos compactados tienen problemas de rendimiento, afecta mucho el rendimiento. Acá yo sé que es duro entender esa curva, pero estamos hablando aquí de la profundidad en el eje Y, y en la profundidad es al revés. Quiero que miren el suelo al revés, o sea, el cero está abajo hasta 120 centímetros, el que está arriba, o sea, saliendo de la superficie del suelo, que es 0, y yendo hacia profundidad, que es 120. Y aquí en el eje X está el nivel de compactación. Fíjense ustedes que tenemos 3 rendimientos de soya acá en la leyenda. La línea verde produjo 8.5 toneladas por hectárea. La línea amarilla
produciendo 7.3 toneladas por hectárea, y la línea roja, que es la de bajo rendimiento, 4.3 toneladas por hectárea. Y vemos que los suelos más compactados, que es el caso del 4.3 de la línea roja, tiene problema de compactación. ¿Ok? Mientras más compactado está el suelo, menor es el rendimiento de los cultivos. Pero Silvano, ¿cómo hago yo? Yo tengo problemas de compactación, plantas de cobertura, rotación de cultivos. Y si es un problema serio, entrar con una intervención mecánica, un escarificado, si la compactación es muy profunda, un subsolado. Pero muy importante, aparte de entrar con eso, es poner el fierro en el suelo, quebrar esa compactación y entrar con raíces. Lo que mantiene el suelo descompactado son raíces. De nada sirve hacer una descompactación que tiene un costo elevado, porque yo necesito tractores más pesados, con más caballaje. Hay un jale de combustible alto, porque el tractor tiene que trabajar en alta rotación y todo eso. De nada sirve hacer todo eso y no poner raíces. Las raíces que mantienen el suelo descompactado y que mantiene por largo plazo una descompactación eficiente. Mantener cobertura, la cobertura, el colchón del rastrojo sobre el suelo es el que mantiene el suelo descompactado. Y ahí está la materia orgánica, que es muy importante, ¿no? Hacer rotación de cultivos para subir ese contenido de materia orgánica. Eso es muy importante para los suelos. ¿Ok? Entonces, me gustaría compartir con ustedes una frase que me dijo un agricultor una vez, que a mí esa frase me dice todo. La tierra no puede ver el sol. La tierra no puede ver el sol. La tierra tiene que estar cubierta. ¿Ok? No puede ver el sol. Cuando la tierra ve el sol, ese sistema no está sostenible. Ese sistema está perdiendo calidad. Ese suelo pierde calidad. Ese suelo pierde potencial productivo. ¿Qué quiere decir eso? Con que la tierra no puede ver el sol. Quiere decir eso que vemos en esa foto. ¿Ok? Suelos cubiertos, los cultivos vienen con mucha cobertura. Yo sé que en los trópicos de nosotros es muy difícil producir masa, pero se puede. Haciendo rotación de cultivos, no dejar barbecho, poner un cultivo de cobertura, producir masa y hacer rotación. No podemos mantener un sistema productivo que sea solo suelo. Todos los agricultores que yo asisto tienen ese manejo de sistema de rotación de cultivos. Y los cultivos dejan muchos nutrientes, ¿ok? Ve aquí, trabajos acá mostrando la cantidad de nutrientes que tenemos de nitrógeno, fósforo y potasio por cultivo. Trigo dejando hasta 106 kilos de potasio por hectárea, avena dejando 120 kilos de potasio por hectárea, soya 130 kilos de nitrógeno, 90 kilos de potasio, maíz que deja 130 kilos de nitrógeno, 300 kilos de potasio por hectárea, nutriente que deja gratis la masa del suelo, el rastrojo de los cultivos. ¿Ok? Esta foto es para mostrar a ustedes el efecto de hormonas, que nosotros también trabajamos mucho con hormonas en los sistemas de manejo de nosotros. Aquí la línea clara en donde se aplicó y donde no se aplicó hormona de desarrollo inductor hormonal. Eso es una foto de un cultivo de nosotros en Colombia, en donde esa planta viene muy bien nutrida. Ven ustedes que los cotiledones ahí están verdecitos, ni han tomado la reserva de cotiledón la planta, porque está activada hormonalmente, tiene muchas condiciones de llevar y condiciones de llegar a niveles altos de rendimiento, ¿no? El tratamiento hormonal de semillas, nosotros utilizamos mucho también, y se ve acá muy claro en donde se hizo, en donde no se hizo el tratamiento con inductores hormonales. Respuestas muy buenas. Esos inductores nos dan 200, 300 kilos por hectárea de rendimiento de grano a un costo muy bajo, un costo de $5 por hectárea, un costo muy bajo que nosotros hemos tenido menos de $5 por hectárea. Bueno, usted me pregunta, pero Silvano, usted habla tanto de nutrición equilibrada, de todos los nutrientes y de todo. Aquí yo les traigo y comparto con ustedes los costos reales que hemos, de hecho, de ese semestre que está sembrado ahorita, de producción de maíz en Colombia, en la finca Terra Leche, la finca que nosotros asesoramos allá. Vean ustedes, nosotros estamos trabajando con todos los nutrientes, ¿ok? En ese sistema: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, boro, cobre, manganeso, zinc, magnesio, foliar,
molibdeno foliar a un costo de $353 por hectárea. ¿Ok? El tratamiento convencional que la mayoría de los agricultores hacen es un tratamiento que tiene NPK, magnesio, un poco de boro, zinc y ya. La diferencia de costos es bastante significativa. El manejo que yo estoy haciendo me sale a $353 por hectárea. Ese manejo me da yo estoy haciendo con un objetivo de rendimiento entre 9 y 10 toneladas de maíz, y el manejo convencional de los agricultores que tiene el objetivo de producción entre 5 y 6 toneladas sale a $519 por hectárea. Una diferencia bastante significativa de costo de nutrición de esos sistemas. Entonces, no es poner más, pero poner en equilibrio. ¿Ok? Entonces, yo busco siempre el equilibrio nutricional para llegar a alto rendimiento de los cultivos. Entonces, todo lo que hablamos es esto: perfil de suelo, descompactación, sin tener aluminio, equilibrio nutricional, las raíces crecen en profundidad y esa planta tiene un potencial productivo alto. Aquí es una foto de cuando empecé en una finca que tengo como consultoría en Colombia. Aquí al lado izquierdo de ustedes, perdón, un sistema radicular del maíz cuando empezamos. Eso era lo que desarrollaba la raíz del maíz en esa finca, ¿ok? En el principio. Ahorita, 4 años después, haciendo rotación de cultivos, acá está una foto con mi yeto, ¿no? En esa finca. Estamos viendo acá raíces a 80 centímetros de profundidad, mucha raíz. Ven ustedes la foto de la derecha, que el metro está a los 70 centímetros y el volumen de raíces que tenemos a esa profundidad. Suelos están ya bastante más descompactados por rotación de cultivos, por incremento de materia orgánica. Las raíces llegan en profundidad y estamos produciendo cultivos con rendimientos mucho más altos, poniendo cultivos en periodos secos, e incluso ese año empezamos a poner ganado en el periodo seco y sacamos 3 cosechas, la primera, la segunda y la tercera, que es cosecha de carne, porque estamos produciendo ganado en el periodo seco. ¿Ok? Para terminar aquí, muy importante la parte operacional, me gusta mucho cuidar eso también. Entonces, siembra con alta velocidad, el impacto que tiene y diferencia que tiene de distribución de semillas cuando se siembra en bajas velocidades, de 18 a 6 kilómetros por hora, una diferencia muy grande de la distribución de las semillas en el suelo y la calidad de siembra. Entonces, sembrando ahí a 4 kilómetros, 5 kilómetros por hora, llegamos a calidad de siembra como la que ven ustedes en esa foto. Muy buena. Esos son lotes que tienen alto potencial productivo. Yo tengo muy claro que el potencial productivo del lote se define hasta el día de la siembra. Todo lo que hacemos después de siembra es para no perder rendimiento. Entonces, el rendimiento va hasta el día de la siembra. ¿Ok? Resumiendo, suelos para altos rendimientos de forma muy rápida, que tenemos poco tiempo. Suelos tienen que estar corregidos, sin acidez. Tienen que construir perfil de suelo, tener calcio en profundidad, sacar aluminio, tener suelo equilibrado. Nutrientes en nivel crítico, subir esos nutrientes. Pensar en equilibrio nutricional, que no tiene un costo más alto, pero sí es importante el equilibrio nutricional. Hacer una rotación de cultivos para incrementar materia orgánica. Tener suelos descompactados, friables, que las raíces puedan crecer. Y actividad microbiana, incrementar esa actividad, poner en el sistema microorganismos, bacterias, hongos, que ayuden al suelo a incrementar su potencial productivo. Me gustaría hacer un agradecimiento muy importante, muy grande a Compass Minerals, que me ha dado la oportunidad. Compass es una empresa parcera, es una empresa que tenemos una alianza muy fuerte, utilizamos mucho los productos de ellos en las fincas en donde somos consultores. Muchos de la nutrición que hablo con ustedes viene de Compass, de que he trabajado. Entonces, muchas gracias a Compass por la oportunidad y por ser, no solo por la oportunidad de esta discusión acá con los señores, pero más que todo la oportunidad de negocios interesantes para la empresa y para el agricultor, ¿no? Compass es una empresa que en Brasil ha llevado la bandera muy fuerte de los microelementos. Es la empresa que más saca la cara para hablar de la necesidad de los microelementos. Entonces, muchas gracias a Compass, al igual que agradezco mucho a Alicorp también por la oportunidad de discutir
con los colegas de Bolivia. Y me gustaría también agradecer a los distribuidores de compas en los países de Latinoamérica, a DISAM, que está en Colombia, Perú y Ecuador, Agroinsumos en Colombia y a Bunge en Paraguay por esta oportunidad de discutir con agricultores de todos esos países. Ojalá que estén pues todos por ahí, ¿ok? Acá, bueno, mis agradecimientos y mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor, realmente muy complacidos. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que nosotros como productores, como periodistas también, es importante cuando la gente puede compartir sus conocimientos de la forma como usted lo ha hecho. Estoy seguro de que muchos amigos, al igual que yo, ya están con ganas de que llegue el día de mañana para poder ir a implementar esos conocimientos que usted nos ha dado directamente en nuestros campos, en nuestros chacos. El agradecimiento realmente para Compass Mineral por haberlo traído hasta nosotros en esta sala y a Licor Soluciones Agrícolas que está haciendo posible que nosotros podamos disfrutar de todos sus conocimientos. Hay muchas preguntas, aparte definitivamente de los agradecimientos, querido doctor. Vamos a empezar a tomar esas preguntas en instantes más. Todas estas preguntas para dilucidar los cuestionamientos que ustedes tienen con el doctor Abreu vienen después de esta pausa. Uma nova era em fertilizantes de solo está começando. E agora os produtores vão poder contar com uma tecnologia exclusiva e inovadora. Fusion. A alta performance da sua lavoura começa aqui. Fusion é o resultado da fusão de 3 tecnologias e 7 nutrientes, disponíveis na boca da planta, o que proporciona maior eficiência nutricional com elevada concentração de fósforo, enxofre, nitrogênio, boro, zinco, cobre e manganês. Tecnologia MaxiFos promove maior disponibilidade de fósforo para o sistema radicular. Tecnologia Microsol, 4 micronutrientes: boro, zinco, cobre e manganês, 100% solúveis, protegidos em um único grânulo e com liberação gradual. Formulação que aumenta a eficiência em qualquer tipo de solo. Tecnologia Sulfurgram, enxofre com liberação gradual, disponível durante todo o ciclo da cultura. Presença de ácidos úmicos e fúlvicos que aumentam a disponibilidade dos nutrientes. Grânulos uniformes, melhor distribuição do fertilizante durante o plantio. Alta concentração de nutrientes, maior eficiência que resulta em menor uso de recursos naturais. Fusion é para quem quer mais. Mais eficiência, mais performance, mais produtividade. Bem-vindo à nova era. Fusion. A alta performance da sua lavoura começa aqui. Uma nova era. Doctor, entonces iniciemos con la primera pregunta. Doctor Abreu, ¿está con nosotros? Por favor. Sí, aquí estamos, claro. Perfecto. Vamos a ir resolviendo un poco las dudas que le cuento que llovieron las preguntas, doctor. Quieren aprovechar sus conocimientos y eso es lo más importante, definitivamente. Nos dicen, zinc en soya, nos ayuda, zinc aplicado en soya, ¿hasta qué estadio podemos utilizarlo? Ok, bueno, empezamos por el zinc. El zinc, tenemos que tener en cuenta, amigos, que hay algunos nutrientes que tienen más movilidad y otros menos. Los microelementos metálicos, que son zinc, manganeso y cobre, son de bajísima movilidad en la planta, o en el suelo, perdón, no en la planta, en el suelo, ¿ok? Y los nutrientes que son de baja movilidad, como esos 3 que ya mencioné, el fósforo también es de bajísima movilidad, esos nutrientes, cuando aplicados edáficos, lo tienen que ser aplicados en banda. Si yo los aplico al boleo, como son de baja movilidad, ahí se queda en donde lo apliqué. Entonces tengo que aplicar en banda que la raíz está sobre ellos y los toma. ¿Ok? Entonces, de nuevo, fósforo, zinc, manganeso y cobre, edáficos, tienen que ser aplicados en banda. ¿Ok? Cuando la planta necesita el zinc,
La planta necesita zinc desde el desarrollo. Ahí vimos plantas chiquitas en B1 con, con mucha necesidad de zinc, ¿no? Con una respuesta muy grande al zinc. Entonces necesita zinc al inicio del cultivo. Después la planta, cuando cambia, todas las plantas de granos, soya, maíz, sorgo, ellas tienen dos estadios muy importantes. Un estadio hasta B4, que es un estadio en donde la planta enfoca energía para producir raíces. Después de B4, ella enfoca toda la energía para hacer masa aérea, para entrar en reproductivo y tener caja de producción, o sea, volumen de masa aérea. En ese cambio, la planta necesita mucho el zinc también. En B4, B5, la planta necesita el zinc. Y después en reproductivo, la planta necesita zinc. ¿Cuál es la recomendación que tengo yo? Un poco de zinc en banda para tener esa nutrición del nutriente en la raíz de la planta, como edáfico. Un poco de zinc en B4, B5, foliar. Y después otro poquito de zinc en R1, R2. R2, ¿no? R1 casi no ve uno en la soya, pero R2 en adelante, R2, R3, para atender la demanda del reproductivo. Esas aplicaciones me dan mucha respuesta en soya. Perdón, para algunos productores que no acostumbran usar este término, nos preguntan a qué se refiere con la aplicación en banda. La aplicación en banda es la aplicación edáfica de siembra, disculpa. Aplicación edáfica. Sí, la aplicación edáfica en el fertilizante de siembra que va en la caja de la sembradora. Esa es la banda. Disculpa la falta de conocimiento con los términos pues de ustedes. Ya con seguridad que muy pronto se va a acostumbrar, doctor, porque esperamos tenerlo pronto por acá. El boro dice, ¿en qué estado de crecimiento debemos buscarlo para la soya y para el maíz? Es la pregunta. Excelente pregunta. Muchísimas gracias. No sé quién fue el que preguntó, pero excelente pregunta. Boro. Boro es un nutriente de alta movilidad en el suelo. ¿Ok? Se pierde mucho. ¿Ok? Me gusta boros menos solubles. Ulexita, excelente fuente de boro. Ustedes tienen ulexita, todo lo que es la ulexita que viene para Brasil y otros países viene o de Argentina o de Bolivia. Ustedes tienen mucha ulexita en Bolivia. Entonces, tomen ventaja de esa ulexita que tienen ustedes, que es una excelente fuente. ¿Por qué? Porque no es tan soluble. Si aplicamos una fuente muy soluble de boro, se solubiliza rápido, o la planta lo toma o se pierde. Yo, por ejemplo, yo les comenté que yo aplico boro 2 kilos y algo, y la planta necesita 500 gramos. Es bajísima eficiencia el boro. Bueno, ¿cómo aplico? Yo aplico siempre edáfico. ¿Por qué lo aplico siempre edáfico? Porque el boro foliar es de bajísima eficiencia. Calcio y boro, foliar la planta casi no lo toma. Tal vez un 8, 10, 12% de lo que yo aplico foliar, la planta lo va a tomar foliar. Entonces hay muy poca eficiencia de un boro aplicado foliar. Diferente de un zinc, diferente de otros elementos. Magnesio, que son de mejor eficiencia foliar. El boro es de baja eficiencia foliar. Yo lo aplico edáfico, tal vez distribuido, como es de alta movilidad. Ese sí lo puedo poner al boleo o lo puedo poner sembrado en banda, como digo yo. Hay que tener cuidado de no exceder en banda, más que todo, porque puede ser tóxico, ¿no? Al boleo sobre el suelo, puedo abusar, digamos, un poquito más de las dosis. Pero boro al suelo y no foliar. Perfecto. ¿Cuáles serían los principales microorganismos que ayudarían a la mejor eficiencia y aprovechamiento del fósforo, potasio, hierro, por ejemplo? Ok, bueno, hay un mundo de microorganismos. Yo utilizo bastante microorganismos en mis sistemas. Para cada microorganismo tiene su función, ¿me entendés? Entonces, no hay un microorganismo que sea para nitrógeno, claro, fijación biológica de nitrógeno, ¿no? El rizobio y el azospirilo son muy buenos para fijar nitrógeno. Fósforo, hay algunos, las bacterias pseudomonas son muy buenas solubilizadoras de fósforo. Pero acuérdense que no hay milagro, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero decir que no hay milagro? Si el suelo tiene muy bajo fósforo, yo, bueno, entonces voy a aplicar bacteria para solubilizar fósforo. ¿Pero cuál fósforo? Si el suelo tiene fósforo suficiente, entonces sí, claro, yo puedo utilizar bacteria para solubilizar parte de ese fósforo que ya está en el suelo y que la planta lo tome.
Otros grupos de bacterias muy importantes, Trichoderma, y otras Pseudomonas y otras que son protectores de raíces, ¿ok? Los bacilos son muy buenos protectores de raíz, varias cepas de bacilos, y eso ayuda mucho a proteger raíces. Mientras más tengo raíces protegidas, más tengo raíces desarrolladas y más pueden absorber otros nutrientes. Entonces, hay muchos organismos que nosotros usamos con respuestas muy interesantes pues en sistemas productivos. De hecho, yo utilizo en la sembradora una caja, un tanque de líquidos que va en la sembradora con un chorro en la línea de siembra, y ese chorro lleva solamente biológicos, siempre aplicando biológicos en los sistemas productivos, que es una relación costo-beneficio espectacular para el agricultor. Buenísimos los datos, querido doctor, muchas gracias. En su visión, dice, ¿cuáles son los nutrientes más importantes para el buen desarrollo inicial de la cultura de la soya, el desarrollo del sistema radicular y la planta? Los 17. Mira, no hay uno más importante que el otro, todos son importantes, ¿ok? Al inicio, la planta, yo tengo que pensar en todos los nutrientes en un plan de manejo nutricional eficiente, ¿ok? Y eso no es más caro, yo les di aquí el dato práctico, dato de ese semestre, ese maíz está que le enseñé a ustedes, está en B6 tal vez, allá en Colombia. Es de ese semestre, costos actuales, claro, precios de Colombia, pero precios actuales, ¿me entendés? Entonces hay que pensar en todos, cada uno distinto, podemos hacer una charla de eso algún día, una discusión larga, pero al inicio todos son importantes. Vea, cobalto, molibdeno y níquel en tratamiento de semilla, la respuesta que me da, 1000 kilos de soya por hectárea, porque estoy poniendo cobalto, molibdeno en la semilla. El azufre, hay una demanda desde el inicio, el magnesio, el potasio, todos son importantes. En lo que es reproductivo después, si yo puedo alargar un poquito la respuesta, ahí sí tengo que pensar en algunos más específicos. Fósforo, muy importante, el reproductivo, nitrógeno, magnesio por la translocación, azufre porque es el metabolismo y el zinc también porque son inductores, pues no inductores, son activadores enzimáticos. Pero al inicio, lo que es el inicio, todos son muy importantes, todos son fundamentales. Aquí nuestros amigos entraron un poquito más al detalle. Nos preguntan qué porcentaje aplicó en foliar y qué porcentaje aplicó en semilla de níquel, cobalto y molibdeno. En el tratamiento aquí es la mitad. Pues 100 gramos en semilla, 100 gramos en... Yo utilizo mucho más en tratamiento de semilla esos tres, ¿ok? Pocos de ellos foliar. En algunos cultivos, molibdeno foliar lo utilizo, maíz, utilizo molibdeno foliar, pastos, utilizo molibdeno foliar, sorgo, pero para soya, los tres en tratamiento de semillas son más responsivos que foliar. En el caso del trabajo que les compartí, era mitad, 100 gramos en tratamiento de semillas, 100 gramos foliar. Perfecto. Nos dicen, ¿qué métodos utilizan en Brasil para descompactar suelos en los cultivos que estén en proceso vegetativo o productivo? Ninguno. Los trabajos de descompactación de suelos son o con cultivos de cobertura, crotalarias son muy buenas, los nabos, el nabo forrajero, excelente para descompactar suelo, rotación de cultivos, acá se dicen mix de semillas, entonces yo tengo 2, 3, 4 especies de plantas que estoy poniendo como cultivo de cobertura, o si voy a entrar con la descompactación mecánica, eso tiene que ser cuando el suelo está sin cultivo. Entonces, entro en el barbecho en el momento que se saca el cultivo. En el transcurso de un cultivo, yo entro con una máquina y yo destrozo el cultivo. Entonces, no lo haría yo cuando el cultivo está en desarrollo. Lo haría después. Muy importante, de acuerdo. Rotación de cultivos para descompactar suelo. Tenemos que pensar que el sistema necesita también de otros tipos de plantas, de otros tipos de raíces. Si yo tengo un sistema continuo, en Colombia es muy común, maíz, 7, 8 maíces para entrar en la soya, eso es muy malo para el suelo, para el potencial productivo del área. Aquí también algunas zonas productivas hacen mucho soya, el monocultivo, pero estamos empezando a cambiar esa cultura, doctor. Nos piden que nombre las hormonas que nos hablaba, doctor. Les gustó mucho las fotos que nos mostró.
Ah, bueno, listo. No, yo utilizo mucho inductores hormonales, no utilizo las hormonas, ¿no? Si usted, las hormonas más importantes o no, más, que la planta va a más responder son auxina, riberilina y citoquinina, ¿ok? Yo incremento los niveles de auxina, riberilina, citoquinina, bajo el nivel de etileno, el etileno es maturador, entonces el etileno juega contra, ¿me entendés? Yo quiero bajar el nivel de etileno. Entonces, yo no uso la hormona porque las hormonas son moléculas muy pequeñas y son muy volátiles. Cuando son moléculas muy pequeñas, son muy volátiles. ¿Okay? Yo uso inductores hormonales, productos a base de Ascophyllum nodosum, que es una alga marina muy buena, productos a base de Laminaria digitata, que es otra alga marina muy similar al Ascophyllum, con resultados muy buenos. Productos Compas, por ejemplo, tiene productos de tratamiento de semilla a base de extractos de alga que son inductores hormonales muy buenos. Aparte de esos, yo uso sustancias húmicas muy buenos para incrementar raíces y desarrollo del cultivo. Entonces, asociado al inductor hormonal también va las sustancias húmicas que tienen un efecto hormonal muy interesante. Gracias. ¿Cómo responde el zinc en sorgo junto con el nitrógeno aplicado al mismo tiempo y en qué etapas de la planta lo aplicó? Pregunta. Ok. En sorgo nosotros aplicamos zinc en la siembra. Yo nunca he trabajado sorgos de alto rendimiento. Sorgo por lo general es un cultivo que en nuestros casos nosotros ponemos en zonas, en suelos más marginales, lotes más marginales de la finca, ¿no? Y lo ponemos como edáfico en siembra, y ahí es en donde lo utilizamos, mucho más edáfico. Pero si yo quiero, yo tengo sorgo de alto rendimiento, sí puedo poner en foliar en B4, poco, 200 gramos de producto, tal vez depende, según el producto que tengas. Es muy distinto aplicar un sulfato de zinc que aplicar un cloruro de zinc, por ejemplo. ¿Ok? En reproductivo también yo podría entrar con una aplicación de zinc foliar que tiene respuestas muy buenas, como la que vieron ustedes ahí en la diapositiva que les compartí. De acuerdo, doctor. Nos pregunta, ¿es recomendable aplicar potasio para cultivos de soya siendo el cultivo anterior el maíz? La mejor respuesta del agrónomo es depende, ¿verdad? Claro que depende. Por lo general sí es recomendable, ¿ok? No quiero ser el hombre depende acá, no es eso, pero todo depende de la cantidad de nutrientes que tenés. Yo he hecho en fósforo, por ejemplo, lotes sin fósforo, porque tengo mucho en el suelo. Entonces depende cuánto tengo de fósforo de potasio, perdón, en ese suelo, ¿ok? El maíz te deja potasio, sí te deja potasio, pero la soya también necesita una gran cantidad de potasio. ¿Cuánto tengo disponible? Es muy importante conocer mi sistema productivo. Yo siempre digo a la gente lo siguiente, Pablo, es muy importante, Pablo, o sea, el suelo es el segundo recurso de la finca más importante. Es el segundo recurso más importante de una propiedad agrícola, es el suelo. El primero es la familia del agricultor, el segundo es el suelo. Qué bonito ¿Okay? escuchar eso. El suelo compra una camioneta nueva, el suelo compra un tractor nuevo, el suelo compra implementos, semillas, y lo demás, lo revés no es verdad. Si yo tengo una camioneta nueva, yo no hago suelo porque tengo una camioneta. Yo tengo que invertir el suelo. El suelo es conocer ese suelo, hacer análisis de suelo, ver cuánto tengo, tener una buena interpretación de ese análisis de suelo, hacer un laboratorio que yo confío, es muy importante para que yo conozca qué es lo que tengo de suelo y ver cuánto voy a aplicar. ¿Okay? Entonces, ¿por qué depende? Porque si yo tengo mucho, claro, no hace falta aplicar. Yo tengo de maíz que me deja un poco más todavía, el suelo tiene bastante a rato, yo puedo hacer una soya sin potasio, pero todo depende de cuánto tengo en la base del suelo. De acuerdo. ¿Cuál es el efecto del uso de sulfato de potasio en suelos alcalinos salinos? Yo nunca he utilizado sulfato de potasio, por lo general uso cloruro de potasio, ¿ok? Suelos alcalinos, tendría que evaluar cuánto de potasio tiene. Suelos alcalinos, por lo general, a veces tienen mucho calcio, ¿ok? Yo creo que la persona que está preguntando es preguntando el sulfato de potasio foliar, ¿no? Porque sulfato de potasio al suelo sería
te queda un poco caro el plan de fertilización, ¿ok? Entonces, todo el equilibrio es importante ahí. Tendría que conocer un poco más ese ambiente productivo alcalino que menciona el colega para contestar con un poco más de precisión. Yo creo que es difícil decir así, pero o sea, es difícil, en lo que es potasio es difícil competir con cloruros, a menos que el cultivo sea un cultivo más sensible al cloro, ¿no? Por ejemplo, papa, tabaco, esos cultivos que son más sensibles al cloruro, sí tienen problemas y ahí sí entra con nitrato de potasio, sulfato de potasio, una otra fuente de potasio. Soya, maíz, el cloruro de potasio, por ser barato, hoy en día, viendo los precios de mercado, ahí está súper regalado ese nutriente, ese fertilizante, entonces sería la fuente que yo usaría. Pero todo es equilibrio también con los demás. Si tengo problema con cloruro, ahí sí tengo que pensar en otra fuente. Bueno, doctor, vamos a hacer 2 preguntas más. Le cuento que realmente muchas preguntas nos llegaron, las están internamente de repente para poder cumplir con todas las personas que han estado observándonos. Voy a dejar para el final la pregunta que se están haciendo muchos agricultores que están pensando ya en ampliar la zona productiva en Bolivia, en el hermano departamento del Beni. Esa la vamos a dejar para el final. Voy a tratar de centralizarla. Por favor, nos dicen, en el cálculo de potasio y manganeso sobre la distribución relativa entre shoot y root, ¿el cálculo fue realizado sobre resultados obtenidos, rendimiento o sobre fertilizante aplicado en el cultivo? Ok. De hecho es magnesio, no es manganeso. En ese caso es solo masa de planta, ¿ok? Ese experimento, ese estudio fue hecho con hidroponía, ¿ok? Entonces solución nutritiva, eso no es suelo, eso es solución nutritiva. Entonces se aplicó una solución nutritiva completa, otra solución nutritiva con bajo potasio y otra solución nutritiva con bajo magnesio. Y eso se terminó al florecimiento del cultivo, ahí no está, no está computado lo que es granos, es solo parte de masa. Cuando llega al crecimiento máximo del frijol, que empieza a florecer, se termina el estudio para ver la relación parte aérea, raíces. Entonces, para contestar, no llegó a grano, es solo masa foliar y masa de raíces. De acuerdo. Doctor, nos preguntan, en base al nuevo plus que tenemos del hermano departamento del Beni en el norte de Bolivia, ¿cuál es la frecuencia para realizar la corrección de suelo y cómo hacerlo? Dice, bueno, en realidad nos habla de cómo hacerlo con las restricciones que se tiene, dice, en relación al calcáreo, pero en Brasil, ¿con qué frecuencia se hacen las correcciones de suelo calcáreo dolomítico, doctor? Entraste al tema que me gusta, hermano. Aquí sí, yo no te voy a contestar. La dejé para el final, doctor. La dejaste, pegaste el gol de oro. Mira, yo estoy haciendo correcciones en profundidad con cales, ¿ok? Con calcáreo. Estamos trabajando con rastras de 36 pulgadas, utilizando tractores de 300 caballos que pueden jalar una rastra grande así. Y estamos haciendo corrección en profundidad. Esas correcciones pueden llegar a 16, 18 toneladas de cal por hectárea. Ese trabajo es un trabajo de una vez en la vida. Usted me dice, va a salir carísimo. No te sale carísimo. Te sale $1,000 por hectárea, precio Brasil y Colombia. Muy parecido. Colombia un poco más caro, pero allá va a salir $1,300 por hectárea. Un trabajo que se hace una vez en la vida. Nosotros tenemos datos de áreas, suelos ácidos, que tenemos acá en Brasil. Yo no sé, no conozco mucho yo sé que en Santa Cruz los suelos no son ácidos, pero tal vez Beni tenga suelos ácidos, sí. Y ahí según la acidez, yo estoy trabajando mucho más con saturación de calcio, incrementar la saturación de calcio con que recomendar cal para neutralizar aluminio. Cuando yo subo la saturación de calcio, yo saco el aluminio. Entonces es consecuente la neutralización de aluminio. Claro que yo quiero 0 aluminio, no quiero tener aluminio en el sistema productivo. Esas intervenciones son intervenciones una vez en la vida, después hay un mantenimiento porque
todo el proceso que ocurre en suelos tropicales es acidificante. Los fertilizantes acidifican, la decomposición de materia orgánica es ácida, produce acidez, la lluvia es ácida, la lluvia acidifica suelos, entonces siempre hay una tendencia al suelo a acidificarse. Entonces hay que tener un mantenimiento, ese mantenimiento varía mucho, entre 2 y 5 años por aplicación, pero son dosis muy pequeñas. Entonces, haciendo un trabajo bien hecho para empezar, yo siempre digo que un buen sistema de siembra directa empieza con un buen sistema de siembra convencional. Hacer un trabajo bien hecho para empezar, de descompactar suelo, de encalar en profundidad, de hacer una dosis de cal alta, o de cal o calcário, como dicen ustedes, alta para que yo corrija ese suelo y ya ahí empiezo con un sistema de alto rendimiento. Entonces, yo tengo áreas en donde la gente saca 3, 4, 5 toneladas de maíz por hectárea, y yo hice una intervención con 8 toneladas de cal y 2 de yeso, y empezamos con 9. Estoy pensando en lo que quieren preguntar mis amigos venianos en este momento. ¿Qué opina usted, doctor, para cerrar? Están aplicando 2 toneladas de calcario en este momento y posteriormente a la siguiente campaña 1 tonelada. ¿Cómo le parece ese manejo, doctor? Está botando plata. Muy bien. Así de fácil, está botando plata. O sea, para mí, Cal, o haces un trabajo bien hecho o no lo haces, porque 1 tonelada, claro, hay que conocer el ambiente. Yo no conozco Beni suficiente para decir qué nivel de acidez. Yo creo que es cerca de la Amazonía, y si es ahí sí, está botando plata. Sí. Yo conozco la Amazonía más o menos. Yo soy de Rondônia, que es frontera con Bolivia. Ahí Bolivia, estamos, doctor. Ahí estamos. Ah, bueno, listo. Entonces, es 1 tonelada de esos suelos, no hace nada. No hace, o sea, es muy poco el efecto que tiene, ¿me entendés? Hay que pensar más fuerte para Futuro. esos suelos. Doctor Silvano Abreu, estoy seguro de que si estuviera en un auditorio, todos estaríamos de pie dándole un aplauso. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, doctor. Realmente muy complacido. Hombre. Los agradecimientos realmente, si usted pudiera leer el chat, porque este tipo de charlas son las que hacen que nosotros podamos ser cada vez más eficientes en el trabajo que hacemos en el día a día, produciendo alimentos en esta oportunidad para Bolivia. Muchísimas gracias, querido doctor. Vamos a invitar entonces en este momento, para ir cerrando con esta charla, con esta disertación, a Darley Rivero. Él es el gerente de soluciones agrícolas de Alicor. Por favor, Darley, si estás con nosotros, queremos escucharte, por favor, para tus conclusiones y de repente la despedida también con todos nuestros amigos que nos acompañan. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Sí, estoy acá. Buenas noches a todos los que están con nosotros. Primero quiero agradecer bastante a todos ustedes, clientes, amigos de Alicorp, por el tiempo ya de dejar sus cosas, su familia y escuchar a nosotros. Es muy importante para nosotros eso. Entonces, muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros hasta ahora. Sin duda, agradecer bastante al doctor Silvano Abreu. Doctor Silvano, muito obrigado pela sua participação. Sin duda, también agradecer a Compass, la figura de Manuel Juca. Manuel, mucho obrigado también por todo. Alicorp, sin duda, ha elegido a Compass Mineral para esta alianza, buscando potencializar producción en Bolivia, porque sabemos que Compass Mineral es una compañía seria que busca estudios, desarrollos a través de pesquisas, para oferecer produtos que sí realmente brindan resultado y eficiencia en las diversas ocasiones que se usan. ¿tá? Agradecer novamente a Santa Cruz Agropecuario. Pablo, muchas gracias. Agradecer a todo el equipo Alicorp que está presente. Sin duda, el tema y los conocimientos que nos trajo hoy, doctor Abreu, es de mucha importancia, de mucho empoderamiento al agricultor boliviano para aplicar todo eso y obtener resultados. O sea, no queda duda que la salida es por la fertilización, por dar mejor alimento a la planta, y eso es con tecnología, es con productos de punta que lo vamos a conseguir. ¿ya? Bolivia necesita mejorar productividad, principalmente porque estamos atravesando momentos donde el precio de la soya internacionalmente viene en bajada, y es muy importante tener más. Teniendo más productividad nos va a ayudar a promediar mejor cuestiones de precio. ¿ya? Como gerente de área de soluciones agrícolas, quiero dejar a todos ustedes, clientes,
la puerta abierta de Alicorp. Tenemos la solución para todas las inquietudes relacionadas a productos, relacionadas a la asistencia técnica. Como les decía, Compass Mineral puede acompañar junto con ustedes a explicar, a exponer, y tenemos todo el portafolio de ventas de Compass. Agradecer y decirles que nosotros dejamos abiertos los servicios de compra de grano, los acopios, también tenemos las líneas de créditos para ofrecer los insumos agrícolas y obviamente los fertilizantes. También quiero dejar acá la invitación para el siguiente jueves, para el próximo jueves, vamos a tener una nueva charla, también usando la plataforma de Santa Cruz Agropecuario, y vamos a hablar sobre manejo de enfermedades en girasol, que es un cultivo que tenemos ahora sembrado. ¿Ya? Por último, les digo que vamos a dejar ahí en la pantalla el teléfono y contacto de Eric Musli y Alberto, que son nuestras personas comerciales del área de insumos. Para cualquier consulta sobre productos, sobre precio, pueden contactarse con ellos. ¿Ya? Dejar bien claro para ustedes un poco lo que habló Diego Moreno al comienzo. Nuestro propósito ya desde el año pasado como área de soluciones agrícolas es traer al agricultor, brindar a nuestro socio estratégico una solución, un modelo integral de negocio con una solución para crecer juntos, y a no ser solamente una empresa comercial de granos. ¿Ya? Con eso yo encerro, agradezco de nuevo a todos ustedes y realmente fue de mucho conocimiento y provecho para todos nosotros escuchar tanta cosa que es para muchos novedades y para muchos ya que tenían conocimiento seguramente agregado. ¿Bien? Muchas gracias a todos. Por último, quiero pedirles que cuídense mucho, que cuídense de ustedes, de nuestra familia, quédense en casa. Nuestra operación en acopio, en plantas y el campo sigue. Y desde la casa, el equipo comercial también estamos trabajando para atenderles por teléfono y dar la solución necesaria. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Darley. De esta manera finalizamos la primera conferencia del ciclo de capacitaciones virtuales de Alicorp. El agradecimiento a todo el staff, el plantel ejecutivo de Alicorp y de Compass Mineral, porque definitivamente fertilizaron nuestros conocimientos hoy día. Muchísimas gracias. Un abrazo para toda la región, todos los que están presentes en este momento en el auditorio. Esperen, porque muy pronto será la segunda conferencia de este ciclo de capacitaciones virtuales de Alicorp. Estaremos en contacto con todos ustedes. Que pasen buenas noches.